Quiero agradecer a todas nuestras anfitrionas, me voy a permitir no hacer la lista, por la invitación. Creo que poder hacer un análisis que vaya desde, como señala el nombre de esta actividad, desde el enfoque punitivo a un abordaje integral, es el desafío central de nuestra acción hoy día. Yo les voy a hablar de lo que estamos haciendo, fui invitada a hablar de lo que estamos haciendo como CEPAL, en términos de violencia contra las mujeres por razones de género. En ese sentido, contarles que nuestro mandato en términos de Secretaría de la Conferencia Regional sobre la Mujer y a su vez el vínculo que tenemos con la Conferencia de Estadística de las Américas nos ha hecho trabajar los últimos 15 años en la medición de feminicidio en la región. Hemos establecido 3 indicadores de feminicidio, feminicidio en valores absolutos, en tasas y muerte de mujeres por pareja íntima, que además fue, para que ustedes vean un poco la historia, fue lo que el 2008-2009 decidieron las ministras de la región nombrar, cómo decidieron las ministras de la región nombrar el indicador de feminicidio, que era la propuesta, que habíamos hecho una reunión en el contexto de la Comisión de Estadísticas de las Américas, en el encuentro de estadísticas de género de nivel internacional, para poder trabajar metodológicamente el indicador. Las ministras lo rechazaron porque solo 3 países de la región al 2008 tenían tipificado el feminicidio. Harta agua ha pasado por debajo del puente. Hoy día todos los países de América Latina tienen tipificado el feminicidio o el femicidio, dependiendo de la ley nacional. Pero además, y aún con el caso de República Dominicana, que a veces nos hace bajar a 17 porque derogó la ley, pero tiene normativa administrativa para su medición, una cosa rara del país, pero efectivamente nos hace afirmar que tenemos 18 países con norma. Y en ese sentido, claramente, perdonen, yo aquí, para no hablar de más, porque si no, no voy a terminar nunca, Luz Patricia me va a hacer callar, y todas esas cosas hay que evitarlas. Pero bueno, entonces estamos haciendo eso desde hace una década. Además, hemos trabajado incesantemente con otros organismos del Sistema de Naciones Unidas en equipos de expertos para los temas de estandarizar las encuestas de violencia contra las mujeres. Hemos producido y hecho seguimiento a las directrices para la generación de encuestas de violencia, con un trabajo exhaustivo con los institutos de estadísticas en la región, cuestión que también hacemos con el indicador de femicidio, tratando de que feminicidio, tratando de que caiga y entre, mejor dicho, al cajón de los institutos de estadística para que sea parte del sistema, esta medición sea parte del sistema estadístico nacional. No basta con medir el femicidio, el feminicidio o las muertes violentas por razones de género en el sistema de seguridad y justicia si esto no va a los organismos validadores que permitan que este indicador sea parte de los sistemas estadísticos nacionales. Por favor. Dale. Bueno, yo creo que voy a hacer la campaña Únete este año del Secretario General para eliminar la violencia contra las mujeres o para erradicarla. En realidad, este año hace una convocatoria a todos nosotros como organismo para
levantar lo que ha sido el trabajo de la sociedad civil y del feminismo en América Latina en pos de los datos, pero también de las políticas que se han desarrollado en la región. Y en ese sentido yo aquí quiero levantar tres cosas sobre lo que significó a fines de o en la década del 2000, lo que significó la acción de algunos organismos de la sociedad civil, voy a nombrar solo algunos, en la región. En el caso de Argentina, la Casa del Encuentro durante muchos años fue el organismo que desarrolló las estadísticas de feminicidio en el país. Había pasado bastante agua ya cuando el Consejo existía y seguía siendo el organismo que validaba, y de hecho el país nos informaba ese dato producido por la sociedad civil como el dato oficial. Entonces, luego en el caso de Chile, la red de violencia contra las mujeres tuvo un rol fundamental para poder ver qué era lo que se excluía del dato oficial en una ley tan restrictiva que solo nos permitía contar los femicidios por pareja íntima o convivencia, y claramente era lo que permitió avanzar en una propuesta de reforma legislativa que hasta hace que recién hace 2 años se genera, o hasta el día de hoy en Honduras el dato lo produce la Universidad de Honduras y el Observatorio Nacional de la Violencia. Lo produce con datos de la policía, lo valida luego el Instituto de las Mujeres y el Instituto de Estadística. Hay una mesa técnica, pero sigue siendo un dato producido por la sociedad civil. Esto quiere decir que no solo de vanguardia, en una mirada muy de largo plazo, la sociedad civil ha estado haciendo este trabajo mucho antes que los estados, y por lo tanto creo que es importante hacer este reconocimiento por razones no solo políticas, sino que tiene que ver también a la supervivencia de un sector social que requerimos para la gobernabilidad en nuestros países. No basta solo con pensar cómo se hace la política antiviolencia en el Estado, sino que también cómo se construye en la sociedad civil, porque en paralelo no lo podemos lograr para avanzar en los derechos. Por favor, la siguiente. Bueno, aquí no me voy a extender sobre los avances normativos, solo decirles que 10 países en las leyes integrales tienen articulado que define cómo medir o tipifica el levantamiento de información estadística sobre las operaciones estadísticas periódicas, o ya sean encuestas de distinto tipo, o como la obligatoriedad de generar observatorios o registros únicos de violencia contra las mujeres. La siguiente, por favor. Desde esta perspectiva, bueno, esto es lo que ya les conté anteriormente, brevemente, me la voy a saltar, que tiene que ver con lo único que ahí yo creo que es importante decir, que hoy día el indicador de feminicidio es un indicador complementario a nivel regional de los objetivos de desarrollo sostenible. Fue un trabajo arduo entre distintos organismos del sistema, incluyo a ONU Mujeres, a la Oficina de Drogas y Crimen, al PNUD, para trabajar con la conferencia en el ámbito de la Conferencia de Estadística de las Américas, para lograr que este indicador se instalara como un indicador complementario. Y ahí va la relevancia de trabajarlo con los institutos de estadística y también por algo que metodológicamente es tremendamente necesario, que es el liderazgo de los institutos, de los INES en los temas metodológicos, no solo para validar, sino que también para fortalecer las capacidades del funcionariado público en esta medición,
y además ver en los países que tienen menos desarrollo institucional, los INE, poder generar no solo capacidades, sino que también plataformas y otros para visibilizar los datos. En el caso de los avances en la construcción de sistemas de información sobre violencia contra las mujeres, están los temas que dicen a la institucionalidad. Claramente, bueno, hoy día durante la mañana nos dimos cuenta, no tengo que repetirme, hay una construcción de institucionalidad, de espacios, de mesas de trabajo común, de formas de aplicación de la política por el funcionariado público, además de institucionalidad para atender todos los temas de feminicidio, los acuerdos interinstitucionales es parte de ello, marcos metodológicos que se han construido en distintos países y marcos metodológicos para la información estadística, tampoco tengo que extenderme sobre ella, indicadores hoy día y visibilidad de los datos con oportunidad y pertinencia. La siguiente, por favor, que dice los desafíos, y con esto voy a terminar, que tiene que ver con esta coordinación interinstitucional, de alguna manera requiere avanzar en la información dispersa en las distintas instituciones. Todavía hay poca interoperabilidad de los sistemas y ausencia de marcos legales que faculten el intercambio entre las distintas instituciones productoras, por ejemplo, entre todas las instituciones del ámbito de seguridad y del sector justicia, con los institutos de estadística. Eso además sumado, ¿cierto?, a los temas de la difusión, el tema de hay aún baja participación de los institutos de estadísticas en la construcción de información sobre femicidio y feminicidio, y además todavía tenemos bajas capacidades para hacerlo en estas instituciones. Hay poca integración de información cualitativa a las estadísticas sobre femicidio y feminicidio. Ello se dijo, Natalia, no tengo que alargarme, planteó todo el tema de las carpetas judiciales, de la apertura de las investigaciones, etcétera, de manera extensa, pero claramente esto dificulta la posibilidad de robustez de las estadísticas. Para poder hacer mediciones interseccionales es necesario abrir los datos. Hoy día los países de la región nos muestran datos de manera importante sobre condición étnico-racial, sobre edad, nacionalidad, personas dependientes a cargo, embarazadas y condición de actividad. Esas son las 6 variables o categorías que hemos solicitado en años anteriores, y claramente estas variables son relevantes para los registros. Hay, por ejemplo, edad, solo 17 países de América Latina nos informa, no todos. En condición étnico-racial, solo 5. Personas dependientes a cargo, 9 países. Nacionalidad, 14. Condición de actividad, 9 países. Y embarazadas, 6 países. Entonces, todavía para poder mirar con complejidad el fenómeno a nivel regional, sabiendo que algunos países solamente producen informes nacionales que desglosan la información, todavía a nivel del continente tenemos mucho que hacer.